¿Ya empezamos? Ya, es que Perfecto. Juli, ¿cómo reaccionas tú al mundo de la música? ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo la descubres o cómo te descubre ella a ti? la música la descubro gracias a mi papá. Tengo recuerdos en el 80, un toquín de Mr. Talo, en el gimnasio Nuevo León. Fue el 30, para ser más exactos, porque siempre los hacía en el Día del Niño, era el festival 30 de abril, es donde compilaba ahí una mezcla de bandas que había. Y recuerdo ese toquín, ¿por qué? Porque fui con mi hermano Iván y me acuerdo un lleno total, así de mucha gente, estaba lleno. Hay fotos de por ahí, de mi papá tocando. ¿Te acuerdas quién tocó aparte de tu... ¿Con qué grupo tocó tu papá, por cierto? Es que tenía varios, se llamaba Freeway y luego hizo otra banda con la cual estuve, o sea, me acuerdo que era Rocking Dogs y era después Electric Blues Band o Las Baches, ya después vine tocando yo como en el 90 y por ahí. Sí. Tengo vagos recuerdos, pero ese toquín en especial fue el que me impactó, o sea, el tocar. De hecho, ya a la casa de papá iban, en casa de mamá ahorita, iban amigos de él, o sea, músicos ya consumados, Poncho Ayala, baterista, y Rafita, Castañeda, con Cactus, ¿no? Y Gente, nacionales, ¿no? Nacionales, sí, internacionales también. Siempre sí, que venían músicos pesados a Monterrey, querían saber o conocer dónde estaba Simón Tamés. sí, exactamente. O sea, te das cuenta que era muy amigable mi papá en cuestión nacional. O sea, te das cuenta, mucha gente lo conocía, él tocó con mucha gente, hueseó con mucha gente. ¿No? Te das cuenta que ya era un vaivén de ideas y de clases y de música, ¿no? Siempre había discos en la casa. Entonces, te digo, ese 30 de abril del 80 tengo bien presente porque fue el toquín que es cuenta que me impactó como niño. Y todavía no eras músico. No, no, era un chaval, así, soy del 31 de mayo del 74, imagínate. 6 años. Tenía 6 años o 5, no sé, entonces ya iba a los tocadas. También recuerdo 81, 82, cuando era la época pre, digamos, pre-dorada de los 80, o sea, eran los toquines en una calle, en Padre Mier, antes de llegar a Carranza, hacían un convivio siempre ahí, se llamaba Casablanca, me acuerdo muy bien. Grupos como Omen, Midas Touch, este, que de hecho, gracias a Rafita también, Rafita Chávez, baterista de Midas Touch, que recuerdo que ese fue el primer grupo que yo escuché un sencillo en el radio. O sea, se llamaba Kill for the King o Pray for the King, Pray for the King, se llama la canción. Fue la primera banda que yo escuché que promocionaban su música, era rock original. O sea, tocaban grupos, obviamente puros covers de Ozzy Osbourne. Era la onda pre-glam, ¿verdad? Ajá. O sea, no había antes Y era cover, Dokken y eso. Era covers, más que nada. La raza tocaba covers. Pero había bandas bien poquitas que tenían una canción o dos y las metían al radio. Adrián Peña ya estaba. Claro. O sea, está hablando de principios de los 80, básicamente. Ese fue el inicio. Recuerdo muy bien también el Mundial de España como referencia, porque a partir de ahí, España 82, ya el 83 o finales, fue cuando mi papá me compró mi primera batería. En el diciembre, porque me acuerdo que hacía frío. ¿Tu papá escogió el instrumento o tú le dijiste quiero una batería? Él vio, o sea, mi inquietud, porque había una silla, antes vivíamos en la Náhuac, ahí cerca de una torre, unos departamentos. Había tenido una silla yo y ahí en la silla me pisaba. Lo primero que me compró fue unas baquetas. Pero de niños era raro porque Iván y yo, él
agarró siempre las, pues, las cucharas y a mí yo agarraba la guitarra. Entonces se dio el cambio no sé cuándo, sí. De repente él agarró la guitarra y yo agarré la batería. O sea, pero ya me acuerdo cuando me senté a tocar, ya por primera vez con mi batería, que era, para mí era la mayor batería, y era una batería de 3 pesos. O sea, Económica para que te enseñaran, ¿no? era una batería así de la más así que te costó 1000 pesos. Pues deberías haber tenido 8 o 9 años cuando te lo compró tu papá. Yo creo que tenía unos 8 y medio o 9 casi. Y ya lo que sí te recuerdo es que ya cuando me senté yo a tocar, ya, o sea, ya sabía un beat. O sea, no era de que empezara ahí nomás a morir. Yo sabía ya La basecita. una basecita, y ya, obviamente lo básico, ¿no? No, tampoco. ¿Quién te enseñó a tocar? Fue intuitivo a una parte, me imagino, como naturaleza, pero Me enseñó a tocar Deep Purple y el disco Made in Japan. Pero tuve un maestro, fue Alfonso Poncho Ayala, máster. Él me sentó las bases, ¿no? De que era posición, las baquetas así, ¿no? Mal agarradas, el balance. O sea, como baterista tienes que tener ciertas cosas técnicas claro. antes de arrancar. O sea, tienes que saber lo básico, ¿no? Él fue mi primer maestro, Poncho Ayala, le agradezco. Me acuerdo que me puso un ciclo, ¿no? Era una redonda, después la blancas, corcheada, semicorcheada. ¿Aprendiste por notas? Empecé por nota, sí, pero me ganó más lo lírico, ¿no? Era no saber nada de lo que es lo técnico y más que nada feeling, ¿no? Pero ya natural, ¿no? Ya oyes y ya lo sacas. Sí, bueno, obviamente papá siempre nos decía, ¿no? Que había que estudiar y era un recurso, ¿no? Más, pero creo que ya teníamos en la sangre, ¿no? Había ahí la inquietud. Y discos, pues, o sea, ¿qué te puedo decir? El Made in Japan es el más importante, el de Deep Purple, porque por ese disco soy músico. El Deep Purple Made in Japan, soy músico. Y por The Mule, o sea, la canción de Hay un país donde es el solo, por esa canción soy baterista. Ahí es donde está tu núcleo, vaya. Sí, ese disco es cuenta que marcó mi vida en cuestión musical. O sea, fue el parteaguas de decir, aquí soy músico y aquí soy baterista. Una canción y el disco entero. Es el disco más importante de mi vida, básicamente. Y lo escuchas y son, o sea, mucha gente, ¿no? Obviamente en el mundo lo cataloga como es el greatest de cuestión live, o sea, como rock and roll band, antes se considera. Es un documento, o sea. Sí, es una joya, pues. Es una joya, canción por canción.